Buenas tardes, espero todos se encuentren bien. Afiáncense bien en sus asientos porque esta reunión va a durar aproximadamente unos 50 minutos. Voy a procurar ser más rápida y vamos a empezar con la enfermedad valvular. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta sesión? ¿Cómo se ven las cuatro válvulas? Las generalidades de la enfermedad valvular, las valvulopatías por imagen, el método de elección que va a ser el ecocardiograma, la resonancia magnética, su abordaje y protocolo, cómo vamos a cuantificar los flujos, la insuficiencia, la estenosis, la prótesis valvular y sus complicaciones. Les puse unas imágenes donde se ven las válvulas, la válvula aórtica, la válvula mitral, cómo se ven adecuadamente. Por ejemplo, aquí la válvula aórtica en esta tomografía transvalvular aórtica, se observa una válvula aórtica trivalva con una adecuada coaptación, una válvula mitral con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, y una resonancia magnética. Si se fijan en este eje de dos cámaras, cómo se observa una válvula mitral delgada, ¿no? Y los músculos papilares que son al ventrículo izquierdo, estos le van a dar al ventrículo izquierdo un papel determinante en el movimiento de las válvulas mitrales, y por lo tanto cualquier dilatación en el ventrículo izquierdo nos va a provocar una insuficiencia mitral funcional. El anillo valvular es difícil elaborarlo por tomografía. Sin embargo, cuando está calcificado, pues se va a poder observar. Aquí vemos una angiotomografía en 4 cámaras y en 2 cámaras, cómo se observa la calcificación del anillo mitral, y en este eje de 2 cámaras se muestra la calcificación de la válvula posterior. Generalmente las calcificaciones van a ser posteriores y van a presentar forma semilunar. En estas secuencias en SSFP o en fiesta observamos las válvulas derechas, pulmonar y tricúspide, también delgadas, con la válvula tricúspide con las cuerdas tendinosas que pueden llegar directamente al tabique interventricular, a diferencia de la válvula mitral, donde todas las cuerdas tendinosas llegan a los músculos papilares. Y bueno, recordar que del lado derecho tenemos 3 músculos papilares, del lado derecho y del lado izquierdo 2 músculos papilares. Las insuficiencias y las estenosis se van a clasificar de forma general en orgánicas y funcionales. Orgánicas cuando hay un daño directo a la válvula, un daño estructural, y funcionales como consecuencia de alguna otra patología. Se pueden clasificar también de acuerdo a su presentación, a su edad de presentación, en congénitas o adquiridas. La estenosis generalmente suelen ser patologías que muestran síntomas antes del fallo en la función sistólica ventricular, y las insuficiencias, hay daño al ventrículo antes de los síntomas y ya suelen ser daños irreversibles. Las valvulopatías más comunes a nivel mundial, en primer lugar está la estenosis aórtica degenerativa y en segundo lugar la insuficiencia mitral. Como regla cardinal de cardiología, las insuficiencias van a provocar una presión, un flujo, volúmenes mayores sistólicos, y estos nos van a condicionar una dilatación ventricular. Y las estenosis provocan provocan aumento de la presión sistólica, lo que nos ocasiona una hipertrofia ventricular, de manera como regla general de cardiología, y esto también lo podemos ver representado por imagen. También les quiero representar con esta imagen la conexión importante, ¿no?, de todo nuestro sistema circulatorio, y pues esto ocasiona que todos los fallos ventriculares izquierdos van a aumentar las presiones al lecho vascular pulmonar, y esto pues nos va a ocasionar disnea y edema pulmonar. El lecho vascular responde aumentando sus resistencias, y en un momento pues le damos gracias a nuestro cuerpo porque nos protege del edema pulmonar, pero de mantenerse estas resistencias elevadas van a conducir a cambios orgánicos irreversibles en las arteriolas pulmonares, ya con hipertensión pulmonar y con fallo derecho secundario, de mantenerse estas resistencias tan elevadas. Se van a clasificar de manera general en leve, moderada y grave, dependiendo de la gravedad hemodinámica. Y la gravedad hemodinámica, ¿cómo la vamos a establecer? Con parámetros como el gradiente de presión transvalvular, la velocidad pico del flujo sanguíneo y el área de estenosis, en el caso de las estenosis. Y en base a eso, pues ya las vamos a clasificar. Entonces, nosotros podemos dar una clasificación al cardiólogo de acuerdo a lo que valoremos en nuestras resonancias magnéticas.
Entonces, la imagen cardíaca en las valvulopatías, ¿para qué nos va a servir? Para ver la afectación valvular, la extensión de la estenosis o la insuficiencia y las consecuencias hemodinámicas de la sobrecarga de presión, ya sea de presión en las estenosis o de volumen en las insuficiencias, como lo había mencionado. Recuerden la regla cardinal. Entonces, vamos a valorar la anatomía valvular, supravalvular y subvalvular. Vamos a valorar los volúmenes y la fracción de eyección, el lecho pulmonar, los hilos pulmonares y las estructuras potencialmente alteradas, como pueden ser desde las las paredes ventriculares, la aorta ascendente, la arteria pulmonar, vamos a valorar todo eso. En esta placa de tórax de un lactante observamos cómo hay un agrandamiento del corazón. Es una placa PA donde se ve el ápex ventricular abombado y también la flecha negra nos indica una doble densidad, el signo de la doble densidad, condicionado por un atrio izquierdo muy agrandado. Imagínense el atrio izquierdo que más o menos está acá, está tan agrandado que se proyecta sobre el pulmón derecho, con hilios pulmonares que muestran edema pulmonar leve. La tomografía, aunque no tiene tan adecuada resolución temporal como un ecocardiograma, nos va a ayudar para valorar pacientes con prótesis o pacientes con calcificación de las válvulas. Además de que su resolución espacial sí es muy adecuada y pues también nos ayuda a valorar el área valvular de la estenosis con planimetrías. Se calcula el área valvular realizando planimetrías, que en un momento se las voy a mostrar. Entonces, las tomografías para valorar las válvulas vamos a utilizar el protocolo que se utiliza en las angiotomografías de coronarias, pero en adquisición retrospectiva. Nosotros nos vamos a enfocar en adquirir de manera retrospectiva nuestras imágenes, ya que las válvulas, a diferencia de las arterias coronarias, todavía son más móviles, más dinámicas, entonces podemos encontrar que tengan defectos durante la sístole, la diástole o en ambas tiempos del ciclo cardíaco. Entonces va a ser importante que hagamos el protocolo retrospectivo con sincronización con el electrocardiograma. El ecocardiograma va a ser el método primario para el diagnóstico de las valvulopatías. Aquí en este ecocardiograma transesofágico, en un abordaje axial, observamos la válvula aórtica con algunas calcificaciones y un sitio de estenosis. El ecocardiograma también tiene ciertas desventajas. El problema a veces es que el hábito del paciente, ya sea un hábito endomórfico o pacientes con alguna enfermedad de base como enfisema pulmonar, no les va a permitir valorar todas las válvulas del corazón y es más difícil valorar las válvulas del corazón derecho, además de que es dependiente observador dependiente. La resonancia magnética es el método de preferencia, el gold estándar para valorar la masa y la función ventricular, y va a ser el método de elección para valorar las insuficiencias pulmonares. Generalmente van a ser en pacientes, estas insuficiencias pulmonares en pacientes que se someten a un reparo por tetralogía de Fallot y que presentan como secuela una insuficiencia pulmonar. Las indicaciones para la resonancia, entonces, ¿cuáles van a ser? Va a ser evaluar la severidad de la estenosis o la regurgitación, medir los efectos de la sobrecarga de volumen en el corazón y el grado de hipertrofia o de dilatación, evaluar las complicaciones de la endocarditis valvular, diagnosticar y definir las masas que se observaron en primer lugar por la ecocardiografía o por la tomografía, y evaluar la tetralogía de Fallot postquirúrgica. También vamos a poder observar la válvula en secuencia cine. Vamos a poder observar el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral en una cardiomiopatía hipertrófica. A todo esto nos ayuda la resonancia magnética. ¿Qué abordaje vamos a usar? Primero vamos a valorar el aspecto de las válvulas. Si son válvulas unicúspides, bicúspides, si están prolapsadas, si tienen alguna ruptura, si están calcificadas o fusionadas. Aquí, pues en este ejemplo vemos una válvula aórtica, las comisuras y una apertura adecuada, ¿no? Está normal. Pero tenemos que valorar si no tienen vegetaciones en las valvas, si no hay algún trombo, aneurismas o abscesos paravalvulares. En cuanto a la funcionalidad,
vamos a ver su patrón de apertura, su patrón de cierre, y los efectos en la función cardíaca que vamos a valorar, pues, son la función ventricular, cómo está su fracción de eyección, y los puntos adicionales a valorar va a ser la viabilidad miocárdica, si tiene enfermedad coronaria el paciente, o condiciones asociadas que pueda presentar el paciente, ¿no? Desde una coartación, una aorta bivalva, datos de edema pulmonar. El protocolo que vamos a realizar van a ser adquirir imágenes longitudinales y perpendiculares a través de las valvas, que son las imágenes que vamos a ver en la mayoría de esa presentación. Imágenes longitudinales y perpendiculares a las valvas, imágenes del tracto de salida tanto derecho como izquierdo, también secuencias en cine de las 4 cámaras para valorar la movilidad a nivel global del corazón, imágenes en contraste de fase. Ahorita les explico esto de qué es el contraste de fase, que ya en presentaciones pasadas se ha mencionado, por ejemplo, en una presentación de neuro, se mencionó el contraste de fase para valorar los flujos del líquido ventricular, ¿no? Bueno, pues aquí podemos valorar también en cardiología podemos valorar los flujos del corazón. Y estas imágenes en contraste de fase son increíbles porque nos ayudan a valorar los mismos parámetros que valoramos con el ecocardiograma. Entonces, imágenes también en eje corto y planimetrías perpendiculares a la válvula para valorar el área valvular en las estenosis. Y también hay que tomar secuencias con realce tardío para valorar la viabilidad miocárdica. Aunque el paciente no venga por eso, es importante porque generalmente son pacientes que ya van a ser operados para un reemplazo valvular o para alguna valvuloplastía. Y pues es importante descartar que no tengan algún grado de isquemia del corazón. ¿Qué secuencias vamos a usar? 2 secuencias. Secuencias en precisión libre en estado estable o SSFP en modo cine o secuencia también fiesta se le conoce y en modo cine, ¿no? Y las imágenes en contraste de fase que van a tener 2 tipos de adquisiciones. La codificación de velocidad o mapeo de flujo y las secuencias de magnitud. Bueno, las adquisiciones en magnitud. Para cuantificar el volumen regurgitante, entonces vamos a tener que hay 2 maneras. Cuando nuestro paciente tiene disfunción de única válvula, podemos usar únicamente la secuencia de SSFP en modo cine. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta el principio de que el flujo pulmonar, el cociente del flujo pulmonar y el flujo sistémico es igual a 1, podemos deducir que un flujo sistólico derecho y un volumen sistólico izquierdo es prácticamente igual. Tal vez tenga una pequeña diferencia por las arterias, por el flujo de las arterias bronquiales, pero realmente es mínima la diferencia. Entonces, tomando esto en cuenta, y nosotros ya imaginándonos el corazón de una persona con una insuficiencia aórtica, por ejemplo, podemos deducir que entonces el volumen sistólico izquierdo, el volumen telesistólico izquierdo, o más bien el volumen latido del ventrículo izquierdo va a ser mayor en un paciente con insuficiencia aórtica al volumen latido del ventrículo derecho. Entonces, tomando esto en cuenta, se calcula el volumen latido, calculando el volumen telediastólico y el volumen telesistólico de cada ventrículo, dibujando pues el endocardio en la telediástole y en la telesístole. Entonces se calcula el volumen latido o lo que es el gasto cardíaco. Una vez calculado esto de cada lado del corazón, se calcula el volumen regurgitante. Este volumen regurgitante va a ser el resultado del volumen latido del ventrículo insuficiente menos el volumen latido de la válvula insuficiente menos el volumen latido de la válvula normal. Y esto es el volumen regurgitante. Y ya una vez teniendo el volumen regurgitante, podemos calcular la fracción regurgitante dividiendo el volumen regurgitante entre el volumen latido. Si les gustan las matemáticas, pues esto les va a gustar. Yo creo que el software pues ya ya te calcula esto de manera automática, pero importante saber cómo se calcula la fracción regurgitante, porque la fracción regurgitante va a ser un parámetro que nos va a determinar qué tan grave es nuestra insuficiencia. Y cuando nuestro paciente tiene disfunción de más de una válvula, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí ya no aplicará el principio de que el volumen latido derecho es igual al volumen del latido izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
para esto están nuestras secuencias en contraste de fase. Que de hecho las secuencias en contraste de fase también se utilizan con personas que tengan disfunción de única válvula, porque realmente pues es la técnica directa de evaluar el flujo regurgitante. Entonces tenemos en nuestras secuencias de contraste de fase que vamos a tener dos tipos de imágenes. Las secuencias en magnitud, que son una manera anatómica de valorar las válvulas, para poder localizar nuestros vasos, y las secuencias de contraste de fase. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo está codificada en cada voxel, en las secuencias de contraste de fase. Se representa en escala de grises y la pared del vaso va a ser el punto de referencia, tomando en cuenta que hay una velocidad cero a nivel de la pared del vaso. Y mientras que la sangre que fluye se representa con distintos grados de sombreado, ya sea blanco o negro. Si el flujo del vaso se dirige en la misma dirección en la que nosotros estamos sacando, sensando o codificando la velocidad, se va a ver un flujo blanco. Mientras que el flujo dirigido caudalmente en la aorta descendente, por ejemplo, se va a ver negro porque se opone a la dirección en la que nosotros estamos codificando. Es como el rojo y el azul del Doppler color. Y todos los tejidos que son estáticos se van a ver grises. El ruido de fondo de los pulmones se va a ver con píxeles aleatorios en blanco y negro en la imagen de fase. Realmente pues no es una imagen para valorar la anatomía, pero vamos a valorar los flujos. Y esto pues nos ayuda a sacar el hormón regurgitante independientemente de si el paciente tiene disfunción de única válvula o de más de una válvula. Aquí en esta imagen lo que podemos ver es el efecto de la selección de la velocidad en la secuencia de contraste de fase en una válvula aórtica. Ese es el caso de una válvula aórtica. El plano de estudio de las válvulas va a ser por 1 centímetro por arriba de la válvula. Y entonces se saca el ROI en una secuencia de magnitud, que aquí no las vemos, y se saca en una secuencia de contraste de fase. En este ejemplo vemos en la imagen A cómo se está sensando a una velocidad de 400 centímetros sobre segundo. Una velocidad muy alta para una aorta ascendente, una válvula aórtica. Entonces, por lo tanto, nuestro flujo pues no se va a ver. Entonces, si lo codificamos a una velocidad muy alta, nuestro flujo va a producir aliasing. Pero si lo codificamos a una velocidad esperada para una válvula aórtica, vamos a ver un flujo mejor definido, incluso en tanto en la aorta ascendente como en la aorta descendente, ¿no? Cómo se ve un flujo blanco en la aorta ascendente y un flujo negro en la aorta descendente, con su adecuada representación en las curvas de flujo de volumen. Nosotros vamos a valorar la regurgitación a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Eso se va a representar en estas curvas de flujo de volumen, mostrando un flujo anterógrado durante la sístole y durante la diástole, pues no debemos haber flujo. Cuando hay un flujo regurgitante, durante la diástole vamos a ver un flujo retrógrado. Entonces, las curvas de flujo es una manera muy representativa de evaluar las insuficiencias. Una vez que ya vimos a grandes rasgos la técnica para calcular la fracción regurgitante, nos vamos a adentrar en las insuficiencias. Las insuficiencias pueden ser agudas o crónicas. La aguda generalmente se diagnostica por ecocardiograma. Es raro nosotros que la vayamos a observar por resonancia. Un ejemplo de una situación que pueda provocar regurgitación aguda es el prolapso de la válvula mitral por una isquemia del corazón que provoca una ruptura del músculo papilar. Y pues esto puede provocar un edema agudo, una insuficiencia de bajo gasto que implica muchas veces ya un tratamiento quirúrgico. O también una disección de la aorta, por ejemplo, de la aorta ascendente, puede provocarnos una insuficiencia aórtica. Nosotros más que nada vamos a ver las insuficiencias crónicas. La forma crónica puede ser bien tolerada durante décadas. La aurícula y el ventrículo izquierdo se dilatan y sirven de reservorio
sin que haya necesariamente un aumento de la presión pulmonar. Pero con el tiempo, esto se descompensa, como ya les había explicado previamente, y disminuye el volumen latido y aparece entonces el fallo cardíaco, que es cuando muchas veces ya es irreversible. Si les dieran a elegir entre tener insuficiencia o tener estenosis, yo creo que elegiría tener estenosis. Ojalá que ninguna de las dos, pero ya tener una insuficiencia, o al menos que haya métodos de tamizaje, ¿no? A todos los pacientes de 70 años hay que hacerles una resonancia para valorar cómo está su grado de insuficiencia mitral, ¿no? Pero bueno, es algo que no nos corresponde, no cambiemos de tema. La insuficiencia mitral va a ser la segunda valvulopatía a nivel mundial. Las causas son innumerables. Incluyen prolapso de la válvula mitral, las cardiomiopatías, la enfermedad reumática y raramente el mixoma atrial izquierdo. De hecho, creo que en diapositivas pasadas había una imagen de un mixoma atrial, nomás que olvidé explicárselos. Bueno, se ve una imagen, un nódulo hipodenso en el atrio izquierdo. Miren, en esta imagen de tomografía se ve un nódulo hipodenso adyacente al septo interatrial que condiciona una insuficiencia mitral correspondiente con un mixoma atrial, que sí pueden causar una insuficiencia mitral. No son muy comunes en el atrio izquierdo, pero pueden ocasionar la insuficiencia. Y bueno, las personas suelen ser asintomáticas, pero ya cuando presentan síntomas, pues son fibrilación atrial, hipertensión pulmonar y falla ventricular. Una de las causas más comunes y el origen de los casos más graves de una insuficiencia mitral son las valvulopatías mitral, es la valvulopatía mitral mixomatosa o también conocida como síndrome de Barlow, que ocasiona un prolapso de la válvula mitral. ¿Cómo se define un prolapso de la válvula mitral? Cuando hay un abombamiento mayor a 2 milímetros y un grosor de la válvula mayor a 5 milímetros. Aquí podemos ver cómo la válvula mitral se ve engrosada y se ve abombada sobre el atrio izquierdo. Este abombamiento puede ocasionar, bueno, aquí también se ve en esta secuencia en SSFP, cómo está abombada sobre el atrio izquierdo. Cierto, era aquí donde les quería mostrar el jet regurgitante. Este es un caso de un paciente con cardiomiopatía hipertrófica. Vean cómo podemos ver un tabique interventricular engrosado, con una estenosis subvalvular de la válvula aórtica que ocasiona un jet, se puede ver el vacío de flujo, condicionado por este jet, y todo por un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, de la válvula anterior mitral. Miren, aquí se ve el sitio de estenosis subvalvular. Y estas insuficiencias mitrales, por el SAM, ya explicado en clases previas, ocasionan un jet en el atrio izquierdo que se va hacia posterior. Y ven aquí como el atrio izquierdo se ve también ya algo aumentado de tamaño. Entonces, la válvula mitral, hay un sistema de clasificación que utilizan los cardiocirujanos y los ecocoreografistas que me pareció como importante que lo supiéramos, que es el sistema de clasificación de Carpenter, que divide la válvula anterior en 3 segmentos y la válvula posterior en 3 segmentos, determinada por las indentaciones. Aquí vemos una válvula mitral durante una cirugía, ya con datos de enfermedad degenerativa. Vamos también la comisura anterior y posterior. El segmento P1 de la válvula posterior va a corresponder al segmento más cefálico y el segmento P3 al segmento más caudal. También vemos cómo se ve el anillo mitral en forma de silla de montar. Y aquí en esta reconstrucción en 3D vemos el prolapso, se puede apreciar el prolapso de la válvula anterior. En estas imágenes, que son en tomografía volumen rendering con una técnica que se llama blood pool inversion o inversión de flujo sanguíneo, se invierte prácticamente lo que es el flujo sanguíneo, no se ve y es como meternos al interior del corazón o al interior del vaso. Entonces lo estamos viendo desde dentro, ¿no? Se observa aquí esta línea punteada, divide lo que es el aparato mitral
en la región valvular y en la región subvalvular, ocupada por los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. También se ve ¿cómo se llama? La continuidad fibroaórtica, condicionada pues, por la valva anterior, que también forma parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y pues bueno, el anillo mitral. Y en esta imagen de eje corto observamos las cuerdas tendinosas delgadas y la válvula posterior y la valva anterior mitral. También durante la diástole y la sístole, cómo se ve un adecuado cierre de ambas valvas y la segmentación, ¿no? En A1, A2 y A3, respectivamente, bueno, IP1, IP2 y P3. ¿Cómo lo vamos a representar? A buscar por una tomografía. Por ejemplo, aquí observamos un eje largo de la tomografía durante la diástole y durante la sístole, donde cada imagen representa un segmento de la válvula mitral. Entonces, el segmento 1 es el más anterior, donde aquí observamos cómo durante la diástole está abierta la válvula mitral y durante la sístole está cerrada, y este sería el segmento A1 y P1 respectivamente, de la válvula anterior y válvula posterior. También más medial se observa el segmento A2 y P2, y más posterior observamos los segmentos A3 y P3. Esto como evaluación sistemática de los segmentos de la válvula mitral. La insuficiencia aórtica. Bueno, la regurgitación aórtica suele ser secundaria a la degeneración idiopática, principalmente, aunque en los jóvenes se va a ver relacionada a aorta bivalva. Y bueno, un paciente con aorta bivalva, definitivamente después de los 70 años va a presentar calcificación. Eso es una característica de las aortas bivalvas ya en pacientes mayores. Estas insuficiencias aórticas ocurren generalmente con estenosis aórtica. En los pacientes menores de 40 años con insuficiencia aórtica, hay que pensar en un síndrome de Marfan que esté ocasionando una ectasia anuloaórtica. Los síntomas de la insuficiencia aórtica me parecen muy peculiares, muy interesantes, ¿no? Por la alta presión sistólica que tienen estos pacientes, producen signos como el signo de Kinke, que se ve el lecho, se puede como observar el latido cardíaco en el lecho unguial, cuando hacen cierta presión sobre el lecho unguial, o el signo de Muset, donde son personas que están como moviendo la cabecita diciendo sí. Me acuerdo que tengo conocidos que conocen a personas de la India y dicen, yo no sé por qué las personas de la India tienen un movimiento muy particular de la cabeza. Así como un signo de Muset, pero no creo que todos los indios tengan insuficiencia aórtica. Pero bueno, son signos muy peculiares, ¿no? Que ya cuando los presentan, híjole, hay que... O sea, puede ser un mal pronóstico para el paciente, porque muchas veces ya cuando hay síntomas es porque ya hay una presencia de un daño ventricular ya irreversible, y pues es una situación en la que el reemplazo valvular ya no es un tratamiento eficaz para los pacientes. En esta angiotomografía observamos cómo en planos transvalvulares a la aorta y un plano longitudinal a la válvula aórtica, observamos una aorta descendente dilatada con un jet estenótico, un jet de insuficiencia valorado por tomografía. Aunque los jets, esta fue una imagen muy precisa, pero realmente los jets no va a ser tan fácil verlos por tomografía. Y aquí pues no, las válvulas aórticas no muestran una adecuada coaptación, ¿no? Mostrando todavía un sitio donde no cierra adecuadamente. En estas imágenes con contraste de fase, observamos una aorta bivalva, donde durante la sístole se observa un flujo blanco, y durante la diástole no deberíamos observar flujo, sin embargo se observa un flujo negro que indica un flujo regurgitante. Esto se codificó la velocidad pico de la regurgitación aórtica, y se determinó una fracción de regurgitación del 48%. Aquí observamos una regurgitación representada por una curva de flujo, donde se observa un área de la válvula sistólica durante la sístole, un área anterograda, con un volumen
aproximadamente de 170 mililitros por latido, y un flujo regurgitante donde se observa un volumen de 82 mililitros por latido en esta insuficiencia aórtica. Las planimetrías también nos van a ayudar no solo en la estenosis, sino también en las insuficiencias. Esta es una planimetría durante una diástole donde se muestra un caso de dilatación, no más que aquí no está representado, una dilatación de la raíz de la aorta, y que esto impide un correcto cierre de las válvulas aórticas. Vean cómo hay un gran tamaño de los senos de Valsalva, con unos velos finos, pero que muestran una inadecuada coaptación. Que realmente el área de insuficiencia no es un parámetro para valorar el grado de severidad de las insuficiencias. Bueno, el área del jet, ya les he mostrado varias imágenes donde se ve el jet, ¿no? Que es un vacío de señal. Hay que tomar en cuenta que los vacíos de señales, en las secuencias en fiesta o en SSFP, sí se van a ver, pero cuando hay un tiempo de eco muy corto, que es un tiempo menor a 6 milisegundos, ya no se va a observar el jet. Entonces, las áreas del jet tienen una gran variabilidad. Y realmente el jet lo que representa pues es un flujo turbulento, pero no representa el volumen regurgitante. Entonces no nos preocupemos si no valoramos el jet. Recuerden que los pacientes ya nos van a llegar con el diagnóstico de la insuficiencia y nosotros solamente vamos a observar la extensión y la etiología de esa insuficiencia. Aquí en estas secuencias en SSFP observamos un flujo regurgitante en este caso, en eje de 4 cámaras, o es un flujo regurgitante del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo. Y en este eje de 2 cámaras, observamos un flujo regurgitante de la válvula aórtica. Vean cómo se ve un vacío de señal. Aquí se ve todavía más representativo, ¿no? De manera central, con un ventrículo izquierdo dilatado. En esta angiotomografía también observamos una causa de una insuficiencia aórtica aguda, una disección compleja, se ve la separación de la íntima de forma, como lo mencionaba, de forma espiroidea, y que se extiende hacia la válvula aórtica, la cual condiciona un prolapso. En una reconstrucción ortogonal de la válvula se muestra la íntima desprendida, y también asociada a calcificación de las válvulas aórticas, La insuficiencia pulmonar y tricuspidia generalmente van a ser causadas, van a ser funcionales, por fallos ventriculares izquierdos, por falla del corazón izquierdo. Me acuerdo de universidad, ¿no? De que la principal causa de insuficiencia derecha, ¿cuál va a ser? Insuficiencia izquierda. Y igual entonces en las válvulas. La insuficiencia tricuspidia va a ser causada por una dilatación del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar, de cualquier causa. Cuando son orgánicas, las causas pueden ser por endocarditis, o también se ha visto que los síndromes carcinoides pueden causar insuficiencia pulmonar o tricuspidia. Y la insuficiencia pulmonar la vamos a ver en los pacientes que han sido sometidos a reparación por tetralogía de Fallot. Es lo más común. Y bueno, relacionada a la insuficiencia pulmonar por la hipertensión pulmonar. En este caso, les muestro una insuficiencia pulmonar severa de un paciente que tuvo reparación por una tetralogía de Fallot. Se ve una imagen del tracto de salida del ventrículo derecho en estas secuencias en fiesta, donde se muestra un vacío de señal y un ventrículo derecho dilatado, agrandado. Con el software se reconstruye una curva de flujo de todo el ciclo cardíaco, donde se representa el flujo anterógrado y el flujo regurgitante que mostró una fracción de eyección, una fracción regurgitante de 48% en este paciente ya con una insuficiencia pulmonar severa.
La resonancia magnética es el método ideal para medir la fracción de insuficiencia pulmonar y los efectos que tienen sobre el ventrículo derecho en los pacientes que se han sometido pues, a la reparación por tetralogía de Fallot. La insuficiencia tricúspide, aquí les muestro unas imágenes de la planimetría que se hizo del área insuficiente de una válvula tricúspide. Es una proyección en eje corto donde se observa una calcificación asociada obtenida durante la sístole. Recuerden que durante la sístole, pues la válvula tricúspide debería de estar cerrada. Y pues no, aquí se observa el defecto, ¿no? No está cerrando adecuadamente. Se hace la planimetría y vemos también las consecuencias con una dilatación del atrio derecho. Esta es la clasificación de la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral. Si se fijan, toman en cuenta dos parámetros: el volumen regurgitante y la fracción regurgitante, que se pueden realizar, se pueden sacar con la resonancia magnética. Lo que el clínico quiere saber es la fracción de regurgitación, la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares y la causa de la insuficiencia. Entonces es importante estudiar la anatomía de la válvula mitral, si tiene prolapso, si en las secuencias con realce tardío si tiene algún sitio de isquemia al ventrículo o el músculo papilar. Y bueno, todo eso consignarlo en nuestro reporte. Ahora sí, las estenosis. Las estenosis, la más común va a ser la estenosis de la válvula aórtica. En jóvenes generalmente se relaciona con una válvula bicúspide. Se va a definir una estenosis aórtica grave cuando la velocidad de flujo aórtico sea mayor a 4 metros sobre segundo cuando el gradiente transvalvular sea mayor a 40 milímetros de mercurio y haya un área valvular menor a 1 centímetro. Aquí en este caso, el área valvular sí va a ser un determinante para clasificar nuestra estenosis. Ya cuando hay síntomas, eso quiere decir que ya hay que reemplazar la válvula en el caso de la estenosis. Y aquí observamos una tomografía en plano transvalvular, donde se ve una adecuada cooptación y apertura de las válvulas, de las valvas. Se van a clasificar de acuerdo al área que está afectando, si es supravalvular, valvular o subvalvular. La más común, la valvular. ¿Qué va a ser común en la estenosis aórtica? Independientemente de la causa, lo común va a ser la calcificación, el engrosamiento, la deformidad de abombamiento, el orificio estrecho que condiciona el jet, la dilatación postestenótica en la aorta ascendente y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En esta imagen podemos ver una estenosis aórtica severa. Es una secuencia en fiesta donde se observa en un plano oblicuo coronal, donde se observa un jet estenótico con una válvula aórtica engrosada. Esto de 3 a 5 centímetros cuadrados quiere decir la apertura normal de una válvula aórtica. De hecho, aquí estos círculos los traté de hacer a escala real, espero que me hayan quedado, donde se representa pues el área de una válvula aórtica normal, y vean la disminución importante que tiene una válvula estenosada ya cuando hay una estenosis aórtica grave. El gradiente de presión transvalvular, un parámetro importante para clasificar nuestra estenosis. Aquí observamos unas imágenes en contraste de fase, en magnitud y en mapeo de flujo, donde se coloca el DROI a nivel subvalvular de la aorta ascendente, de la válvula mitral, en una válvula aórtica bicúspide, y representado por una curva de flujo. Si vemos, no tiene volumen regurgitante, pero sí tiene un volumen sistólico. El área anterógrada, el flujo anterógrado, está elevado. O sea, una velocidad elevada, provocada por una estenosis. ¿Cómo vamos a sacar el gradiente de presión? Con la ecuación modificada de Bernoulli. El gradiente de presión transvalvular va a ser igual a 4 por la velocidad al cuadrado. Y aquí podemos ver un ejemplo de un paciente de 76 años que se le hace una resonancia previo a un reemplazo valvular. Se observan imágenes en ecogradiente donde se observa el jet estenótico, vemos también una válvula aórtica engrosada con cierta hipertrofia del ventrículo izquierdo. En los paneles 3 y 4 observamos en un plano subvalvular
supravalvular, a mitad de la sístole, vemos un jet hiperintenso, un jet brillante, que corresponde al jet de la estenosis. Y en las imágenes de magnitud y también en contraste de fase, se puede ver cómo el área valvular está muy disminuida, siendo, creo que dio un área valvular menor a 0.7 centímetros cuadrados. Y si sacamos el gradiente máximo de la presión transvalvular, que se saca con la ecuación modificada de Bernoulli, si lo pueden hacer en su casa, 4.3 multipliquen al cuadrado y luego se lo multiplican por 4 y les va a dar el gradiente de presión transvalvular, que sería en este caso 74 milímetros de mercurio. Es un gradiente de presión transvalvular muy elevado. Este paciente definitivamente necesita su reemplazo valvular. Aquí también observamos un eje de 3 cámaras en secuencias fiesta, donde se observa un jet estenótico asociado a una valva aórtica, a las valvas aórticas estenosadas. Este es el ejemplo de una estenosis mitral, donde se observa igual el jet estenótico proyectado sobre el ventrículo izquierdo, con un atrio izquierdo dilatado y unas válvulas mitrales también engrosadas. Generalmente cuando hay una estenosis mitral, aquí sí, pues la causa más común son de origen reumático, pero por eso les digo, las estenosis mitrales ya no son tan comunes como antes. A nosotros ya nos va a tocar ver más bien causas degenerativas, y las enfermedades degenerativas causan más bien insuficiencia mitral y estenosis aórtica. Y bueno, se va a decir que una estenosis aórtica es grave ya cuando el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado y cuando el gradiente es mayor a 10 milímetros de mercurio. De hecho, lo normal es que no haya gradiente de presión transvalvular. Ahorita en la clasificación, en la tablita que les puse más adelante, vamos a ver cuándo decimos que hay una estenosis leve y una estenosis moderada. La estenosis pulmonar, el 90% van a ser congénitas. Se dice que hay estenosis moderada cuando hay menos de 1 centímetro del área valvular, leve cuando hay menos de 2 centímetros y grave cuando es menos de 0.5 centímetros. Aquí observamos la válvula pulmonar con fusión de las comisuras debido a una enfermedad congénita, y se observa cómo la aorta pulmonar está dilatada, y se observa una forma unicúspide de la válvula pulmonar en esta proyección sagital oblicua, también conocida como forma tuneliforme de la válvula pulmonar. También observamos las consecuencias hemodinámicas de la estenosis pulmonar con una hipertrofia del ventrículo derecho. Y aquí están la clasificación que les decía. Miren, el gradiente de presión. ¿Se acuerdan del señor que les había mostrado de 76 años? Ya tenía un gradiente transvalvular de mayor a 70 milímetros de mercurio, ¿no? Ya un gradiente severo o grave. En algunas fluorografías van a encontrar que, nada más por cuestión de traducción, se menciona una clasificación severa en lugar de grave, pero eso son cuestiones de traducción. Y aquí miren, el gradiente normal de presión pues es 0 realmente. En la válvula aórtica sí da un poquito más ¿cómo se llama? Bueno, un poquito más de lugar, con un gradiente de presión menor a 5 milímetros de mercurio en una válvula aórtica normal. En estas imágenes vemos también el caso de 2 pacientes, un paciente con una válvula bicúspide, como en la diástole está adecuadamente una válvula bicúspide aórtica cerrada con una coaptación, y durante la sístole el grado de apertura que está disminuido, y cómo abren las válvulas bicúspides en la típica forma de boca de pescado, así le llaman a ese tipo de apertura con válvulas bicúspides. Y observamos en esta angiotomografía, les decía, la tomografía adecuadamente va a evaluar las calcificaciones, en este caso calcificaciones de la válvula aórtica, que condicionan una disminución del área valvular y una estenosis, con una hipertrofia importante del ventrículo izquierdo. Lo que el clínico quiere saber qué es: el grado de estenosis, la función cardíaca, que son con los volúmenes ventriculares y la fracción de eyección, la masa miocárdica y la viabilidad miocárdica.
En este caso les quería representar lo que es la planimetría, ¿no? Se puede hacer de manera manual la planimetría del área valvular, en este caso de la válvula aórtica, y cómo se ve en volumen rendering, consecuencias de blood pool inversion, donde se observa cierto grado de esclerosis, yendo de izquierda a derecha, van aumentando de gravedad, llegando a una estenosis grave con un área valvular menor a 1 cm². Y en estas válvulas pulmonares observamos cómo pueden presentar diferentes morfologías. Hay anomalías de la válvula pulmonar donde se puede presentar una válvula bicúspide o una válvula cuadricúspide. ¿Esto por qué es importante? Hay pacientes que se someten a procedimiento de Ross. El procedimiento de Ross, ROSS, consiste en un reemplazo de la válvula aórtica por la válvula pulmonar nativa, y pues para hacer este reemplazo de la válvula pulmonar debemos de corroborar que la válvula pulmonar sea morfológicamente normal. Esto generalmente lo hace el cardiocirujano haciendo una arteriotomía y observando directamente la válvula pulmonar, pero les podemos ahorrar este procedimiento al paciente, sobre todo al hacer una angiotomografía adecuada de una válvula para valorar la válvula pulmonar. Entonces, aquí en esta angiotomografía, pues se observa las diferentes tipos de morfología que pudiera presentar una válvula pulmonar. Y nada más como comentario extra a esto de las estenosis y insuficiencias valoradas por la resonancia, las guías mencionan como parámetros determinantes la fracción de eyección y el volumen telesistólico, para poder valorar en qué momento el paciente es candidato a una cirugía, a pesar de que esté asintomático. Y se ha visto en el estudio de Martín Penica, que un volumen regurgitante mayor a 50 mililitros cuando hay una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, nos da una sensibilidad del 77 y una especificidad del 78% para predecir la mortalidad y para indicar la cirugía en los pacientes asintomáticos. Entonces, la resonancia magnética realmente tiene una alta sensibilidad y especificidad para valorar la severidad de una insuficiencia mitral orgánica. Aquí les dejo el artículo, por si alguien quiere ahondar en el tema. Y ya por último, valorar las complicaciones de las prótesis valvulares. Las prótesis valvulares van a ser el procedimiento quirúrgico definitivo para las valvulopatías. Vamos a encontrar dos tipos de prótesis, las mecánicas y las bioprotésicas o las biológicas. Generalmente de tejido porcino o de tejido bovino, y las válvulas bioprotésicas pueden colocarse sin stent o con stent o colocarse por vía transcutánea. Y las válvulas mecánicas, las más comunes son las bivalvas, monovalva o cage ball o balón enjaulado, que son las que vemos en esta radiografía en PA y lateral de tórax, donde se observan unas válvulas, unas prótesis, que van de acuerdo a la dirección del flujo sanguíneo, ¿no? La válvula aórtica, se ve la prótesis, va en dirección del flujo sanguíneo. Así también las podemos identificar. De hecho, si dibujamos un plano cartesiano en la proyección lateral, la válvula aórtica va a quedar a la mitad del plano cartesiano. Y la válvula tricúspide anterior, la válvula mitral posterior. La válvula pulmonar estaría superior y anterior a la válvula aórtica. Entonces, las complicaciones de manera general de las prótesis valvulares van a ser una estenosis, una regurgitación o que la válvula esté inmóvil. Un gradiente transvalvular mayor a 20 milímetros de mercurio ya nos da un diagnóstico de estenosis. Si se fijan los gradientes, no sé si recuerdan las clasificaciones que les mostré pasadas, son mayores todavía. ¿Por qué? Porque es hasta cierto punto normal que las válvulas protésicas presenten cierto grado de estenosis, o sea, bueno, cierto grado de gradiente transvalvular más bien. O también, sobre todo en las válvulas mecánicas, se pueden observar volúmenes que se regresan regurgitantes de hasta 10 mililitros. O en las válvulas bioprotésicas también dan dan chance de que se regrese poquito volumen sanguíneo, todavía menor a 5 mililitros. Bueno, no recuerdo si son 5 mililitros, pero sí da un lugar, sí dan lugar a que se regrese poquita sangre en las válvulas, tanto
mecánicas como bioprotésicas. Y la insuficiencia puede ser valvular o paravalvular. También las imágenes en tomografía y resonancia nos van a ayudar a valorar el ángulo de apertura de las valvas. Aquí en esta tomografía, angiotomografía en planos transvalvulares esto es en una paciente que se le colocó una válvula mitral mecánica, se observa un ángulo de apertura adecuado vendría siendo durante la diástole, en esta válvula mitral. Esta tomografía se toma posterior a la colocación de la válvula y luego la tomografía de abajo se tomó 10 días después. Se vuelve a tomar una segunda tomografía puesto que se le detectó un gradiente transvalvular muy elevado a la paciente por ecocardiograma, se le hace la tomografía y pues ahí se ve la causa, ¿no? La válvula mitral mecánica posterior no presenta un ángulo de apertura adecuado. De hecho, casi no se está moviendo, un ángulo de 29 grados de apertura. Y aquí los dejo los ángulos normales, dependiendo del tipo de valva, si es una válvula mecánica bivalva o monovalva. En este clip, en estas secuencias en cine de tomografía, angiotomografía, podemos observar el movimiento de una válvula mitral, cómo se observa la disminución de la válvula mitral anterior y una dilatación importante del atrio izquierdo. Otra complicación de las válvulas protésicas son las debilidades paravalvulares. ¿Qué son las debilidades paravalvulares? Son flujos anormales que se condicionan por un sellado inadecuado de la válvula protésica con el anillo valvular y por el cual se puede estar comunicando de manera normal pues la sangre, ¿no? Los flujos sanguíneos. Aquí en este gráfico observamos en una válvula aórtica mecánica que no está sellando adecuadamente con el anillo valvular y hay un flujo insuficiente, una comunicación anormal entre la aorta y la válvula, el ventrículo izquierdo. Por ecocardiograma observamos también el flujo insuficiente condicionado por la debilidad paravalvular, que no se puede ver adecuadamente, pero sí se ve la válvula mecánica que está provocando una sombra acústica posterior. En estas secuencias paravalvulares a la aorta, observamos una válvula aórtica con un efecto de sellado al anillo valvular y como hay una comunicación del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la aorta ascendente. Y en este caso es una válvula mitral, donde se observa el defecto de sellado, asociado también a calcificación del anillo mitral, valorada por tomografía. Generalmente, también las debilidades paravalvulares pueden ser ocasionados por la dehiscencia de la válvula debido a una endocarditis, a las vegetaciones. También como complicaciones de las válvulas, de los defectos paravalvulares, podemos observar comunicaciones anormales, flujos, fístulas. En este caso se muestra una fístula del ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo, en un paciente que se le colocó una válvula mitral bioprotésica, asociado a calcificación del anillo mitral. Este es el caso de un pacientito, un niño de 6 años, que fue sometido a una reparación por tetralogía de Fallot, y se le coloca una válvula bioprotésica en la válvula pulmonar. Se observan secuencias en eco gradiente con sangre negra, secuencias en fiesta o en SSFP y secuencias con realce tardío, donde se observa una masa irregular con señal intermedia, hipointensa en las secuencias de fiesta y con un realce tardío, concordante con una vegetación. Las vegetaciones suelen ser, pueden ser tardías o pueden ser tempranas, dependiendo la época en la que se presente. Si se presenta menos de 2 meses de la operación, se llama temprana. Si se presenta más de 2 meses, se es tardía. Y cuando son tardías, ya pensamos en otros agentes etiológicos como el estreptococo. Si es temprana, podemos pensar en una etiología desde la cirugía,
o una herida a la piel que se tuvo y por la cual fue la manera de dispersión del agente etiológico. Pero generalmente todas las vegetaciones se presentan durante los primeros 5 años. Cuando son vegetaciones de válvulas mecánicas, afectan ya el área paravalvular y hay una extensión al anillo. Cuando son en vegetaciones de válvulas bioprotésicas, suelen ser se suelen estar solamente hacia la parte central de la válvula bioprotésica, no suelen afectar el área paravalvular. Y pues tienen una mortalidad del 40% y con una prevalencia de hasta el 6% en ambos tipos de válvulas, tanto bioprotésicas como mecánicas. En esta tomografía vemos en estas imágenes de tomografía cómo hay un pseudoaneurisma trombosado, aquí señalado con la flecha curva el trombo, una parte del trombo, un pseudoaneurisma paravalvular aórtico por una colocación de una válvula aórtica, una prótesis de válvula aórtica biprotésica, donde se observa que este pseudoaneurisma ya está provocando compresión de la arteria circunfleja y la arteria coronaria izquierda, y también en imágenes en eje corto con realce tardío, observamos cómo hay un realce del anillo del pseudoaneurisma y cómo se ve parcialmente el trombo, señalado por la flecha recta. La tomografía va a tener una precisión del 100% en el diagnóstico de pseudoaneurismas. Los pseudoaneurismas se van a manifestar como un pseudoaneurisma en cualquier otra parte del cuerpo, de cuello estrecho, como bolsas saculares o fusiformes, que se llenan con material de contraste y van a ser dinámicas a la sístole o a la diástole, porque pues el lugar donde se encuentran. En ese caso, un pseudoaneurisma paravalvular aórtico. Y otra de las complicaciones es el panus. El panus es un tejido fibroso que crece en la región perianular como una respuesta del huésped al proceso de curación normal. Realmente puede ser hasta cierta parte normal, cierto grado de panus, pero cuando hay sobrecrecimiento de este tejido fibroso, puede provocar estenosis, por disminución del área valvular, o puede provocar insuficiencia porque provoca que la valva no se mueva adecuadamente. Entonces, el panus aparece generalmente a los 12 meses, más comúnmente mayor a los 5 años. Hay que diferenciarlo de un trombo. En un principio, cuando hay panus y es escaso, nos va a ayudar a prevenir trombos, pero cuando cuando hay crecimiento del panus, puede ser un nido para los trombos. Entonces, es importante diferenciar los trombos del panus. El trombo generalmente va a tener se ha visto que tiene un coeficiente de detonación menor de 145 unidades Hounsfield, y el panus puede presentar coeficientes de detonación de hasta 200 230 unidades Hounsfield. Aquí observamos en este ecocardiograma cómo el panus se ve hiperecogénico y condicionando una estenosis con un aumento del flujo, de la velocidad del flujo sanguíneo. En esa tomografía observamos a nivel de la válvula aórtica cómo se observa el panus también hiperdenso. Dio un coeficiente de detonación de hasta 230 unidades Hounsfield, rodeando pues a la válvula aórtica y creciendo a partir del tabique interventricular. Generalmente el panus va a ser del lado ventricular en el caso de una válvula aórtica, o del lado aórtico en el caso de una válvula mitral. Y el trombo, al contrario, va a ser del lado aórtico en el caso de una válvula aórtica. Son maneras, pues, datos con los que podemos diferenciar cuando hay un trombo o cuando hay panus. Esto como otra complicación de la válvula.
Y bueno, esas fueron las complicaciones, de manera resumida hay muchas más complicaciones, pero fueron las que yo les representé. Igual aquí viene la bibliografía por si alguien quiere profundizar más. Realmente es un tema muy importante que nosotros podamos valorar las complicaciones, puesto que pueden ser mortales, aunque no, pueden ser, no suelen ser comunes, sí suelen ser mortales para los pacientes. Y por último, pues les quería mostrar cómo durante esta clase, pues su corazón estuvo latiendo 60, 65 latidos por minuto, ¿no? Imagínense a esas válvulas 3.600 veces abrirse y cerrar. Me acordé de las puertas del tren ligero porque pues se están abriendo y cerrando no tanto como una válvula del corazón y sin embargo aún así se les da mantenimiento. Y nuestras válvulas pues se están abriendo y cerrando todo el tiempo. Es vital, ¿no? Hasta 100.000 veces en un día. Entonces imagínense qué fortaleza debe tener el tejido, el esqueleto fibroso del corazón para llegar a la edad de 90 años y que esas válvulas sigan moviéndose adecuadamente. Por eso, pues las causas más comunes en esta época pues son las degenerativas, por la esperanza de vida. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos pronto. Gracias por su atención.